Hoy en Infomira al Oído hablaremos del Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia con los congresistas del Partido Mira. Bienvenidos a Infomira al Oído, el podcast del Partido Político Mira. Hoy hablaremos de un derecho fundamental que toca el corazón de millones de colombianos, la libertad religiosa. Y lo haremos en una fecha muy especial, este 4 de julio, Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia. Y para eso saludamos a unos congresistas y representantes a la Cámara que han abanderado esta causa en nuestro país. Con el saludo cordial al senador y presidente del partido político Mira, al doctor Manuel Virgües Piraquive. Senador Manuel Virgües, un abrazo y enhorabuena a este día tan especial para Colombia. Joaquín, muchas gracias y a todos los que nos escuchan y nos ven en estas plataformas digitales modernas, importantes, para hablar un tema que el partido político Mira ha venido promocionando y que se ha logrado ir consolidando en estos últimos 3 gobiernos nacionales y que hoy le vamos a entregar esas noticias y los resultados de esa política pública de libertad religiosa que hemos impulsado. Muchas gracias por la invitación. Bien, tenemos al ingeniero Carlos Eduardo Guevara, senador de la República del Partido Político Mira. Senador, un abrazo inmenso. Un saludo a usted, a Joaquín, a las personas que os van a escuchar en este podcast. Un saludo muy especial a nuestro presidente, a la representante. Y bueno, es un tema muy importante para poder profundizar la libertad religiosa en Colombia, lo que ha avanzado el partido político Mira y sobre todo también el impacto social y labor espiritual que hacen los líderes religiosos en Colombia. Y por supuesto, no podía faltar nuestra representante a la Cámara, la doctora Irma Luz Herrera, que ha hecho un trabajo juicioso y sosegado allí en el Congreso de la República. Doctora Irma, bienvenida al podcast Hoy Infomira al Oído. Joaquín, un gusto saludarlo y también a nuestros senadores, a todos los que nos están escuchando en este tema tan importante. Existe en la Constitución hace muchos años, pero que hasta ahora como derecho empieza a desarrollarse el derecho de libertad religiosa. Gracias por la invitación. Hay algo de lo cual bien habla la doctora Irma Herrera, senador Virgües, que es acerca de lo que es el 4 de julio y la importancia del 4 de julio en el tema de la libertad religiosa. Senador Manuel, ¿por qué es importante el 4 de julio en Colombia? ¿Qué se celebra y por qué se celebra? Bueno, sí, es importante porque la ley ha tomado este día en especial, en particular, para celebrar la libertad religiosa. En Colombia, más del 90% de los colombianos somos creyentes de una religión en particular, pero no se le ha dado la relevancia, la importancia a lo que significa la libertad religiosa. La libertad religiosa implica muchas cosas que no solamente es religión, y por eso es que estamos haciendo este ejercicio con gobernadores, alcaldes, el gobierno nacional, concejales, líderes religiosos, el sector privado, se involucre, que entienda que la libertad religiosa es precisamente para decir, expresar que estamos haciendo uso legítimo de un derecho constitucional, de objeción de conciencia, de libertad de conciencia, pero que para estos días, después de todo el trabajo que hemos venido realizando, es poder decir a los colombianos que son creyentes, tenemos ese derecho a creer y hay que reivindicar la creencia para poder mejorar en nuestro país en muchos aspectos que se han deteriorado, especialmente en lo moral. El Día de la Libertad Religiosa, es decir, hoy 4 de julio, ingeniero Carlos Eduardo Guevara, senador de la República, ¿eso es establecido por alguna ley, norma, decreto? ¿Cómo se estableció? Muy buena pregunta, Joaquín, porque como lo decía el senador, es un derecho fundamental. Es un derecho que tiene que ser profundizado no solamente a través del accionar del Estado, sino también que la sociedad civil y de igual manera los actores religiosos puedan participar de las acciones públicas, que se pueda visibilizar, dar a conocer también esa inmensa labor espiritual, social, la labor de sus fundaciones, el impacto social que tienen en muchos territorios donde el Estado no llega. Y bueno, eso fue hace más o menos del año 2016 en un gobierno, segundo gobierno de Santos,
Tuvimos la oportunidad de presentar la política pública de libertad religiosa como partido. Allí quedó materializada en el plan de desarrollo y surgió la idea de poder hacer un primer encuentro con el sector interreligioso y se estableció la fecha del 4 de julio con un propósito de, primero, de conocernos, porque ni siquiera había un espacio institucional para que los diferentes actores pudieran encontrarse y así empezar la construcción de una política pública que atendiera las necesidades del sector. Entonces, ese sentimiento, digamos, de articulación se plasmó en un decreto, el 1079 del 2016 del presidente Santos, y se habilitó a través del Ministerio del Interior este día como un espacio de encuentro, de escucha, de diálogo, de reflexión sobre la política pública de libertad religiosa en el país. Esa fue la génesis del 4 de julio. Representante Irma Luz Herrera, sí se ha logrado visibilizar gracias a la consecución de poder tener este día, este 4 de julio, como Día Nacional de la Libertad Religiosa, sí se ha logrado ese proyecto que se tenía. Sí, esa es la intención de, desde nuestro partido también, visibilizar mucho el sector religioso. El día es una herramienta, es una oportunidad de reflexionar alrededor del trabajo que realiza el sector religioso, de reconocerlo, saber que existe un sector que trabaja por los colombianos, por sus comunidades y aún fuera de ellas, impacta incluso colombianos que están fuera de sus comunidades. Pero no se trata solamente de conmemorar con este día, sino también visibilizar y reconocer el pluralismo religioso que existe en nuestro país, los principios, los valores que promueven y que irrigan en todo el país y en la sociedad, pero también lo que decía ahora nuestro senador Guevara, esa enorme labor social y humanitaria que realizan todas las organizaciones de fe en nuestro país. Existen más de 4.000 organizaciones de fe que hacen un trabajo inmenso en todo el país. De eso se trata también ese día, de celebrarlo y de reconocerlo. Y ya que está aquí, representante, ¿qué significa exactamente para los colombianos el poder disfrutar de una libertad religiosa? ¿Qué significa? Bueno, es algo muy importante. Es un derecho fundamental. Es el derecho que tiene todo colombiano aquí en el territorio de nuestro país a creer, a no creer, sin que eso signifique alguna discriminación, alguna crítica por ningún motivo. Es ese derecho que tenemos todos de profesar una fe, nuestra fe, ya sea en lo íntimo, en lo público, pero libremente. Y es un derecho tan importante que viene a ser fundamental para esa paz de nuestro país tan anhelada, para la democracia que tenemos en nuestro país y para el desarrollo de nuestro país. Realmente que solo en la medida en que logremos respetar, que seamos tolerantes ante un derecho tan personal y también tan intrínseco en cada ser humano, es posible avanzar a eso que queremos, que anhelamos, que es una sociedad donde prime la convivencia con respeto, el respeto a todos los colombianos, a todas las creencias. Senador Manuel Virgües Viraquive, hay algo bien importante que mucha gente no sabe y no entiende, y es que es un derecho fundamental que está en la Carta Magna de Colombia, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a creer o no creer. Pero ¿por qué a veces no se garantizan esos proyectos? Todo eso que está en la Constitución a veces no se garantiza. ¿Por qué entrar a garantizar la libertad religiosa si ya está en la Constitución política, senador? Sí, como muchos derechos consagrados en la Constitución necesitan desarrollo. Ha sido poco la reglamentación. Teníamos una ley que está desde el año 93. En su momento se creó para garantizar este derecho, pero lo que hizo el gobierno del Estado colombiano fue crear una oficina en el Ministerio del Interior donde se tramitaban las solicitudes para abrir iglesias. Y no pasó de allí con mayores funciones por muchos años, solo hasta cuando nos recordaba el senador Guevara, en el gobierno de Santos II, en el Plan Nacional de Desarrollo logró introducir un artículo para empezar a crear una política pública y no solamente mirar el tema como algo meramente administrativo que permitiera la creación, sino que se empezara a reconocer
el trabajo social. Por eso ya con el gobierno del presidente Duque se logró avanzar y en su momento nuestro viceministro del Interior, doctor Carlos Alberto Baena, logró fortalecer esta política pública, llevarla a otras instancias del gobierno nacional con el Ministerio de, del DNP, como el DANE, como, y otros ministerios para transversalizar. Y hoy, por ejemplo, ya tenemos instituciones comprometidas que logran cualificar y cuantificar ese aporte social, esas actividades que hacen las iglesias, porque no se trata solamente de garantizarme a mí, Manuel Virgüez, el derecho a creer o no creer, sino también debe garantizarse que pueda yo, en el marco de esa creencia o esa espiritualidad, poder demostrar que estoy sirviéndole a la sociedad. Y eso lo hacen las iglesias a través de fundaciones, organizaciones, pero venía realizándose de manera desarticulada un trabajo, cada iglesia, cada denominación trabajando por aparte. Ya lo que logró el doctor Carlos Alberto Baena fue condensarlas, articularlas, y ya, por ejemplo, estamos hablando de que el sector religioso le aporta al país 250.000 empleos formales, que en época de pandemia fueron más de 38.000 millones de pesos en materia de alimentos, vestuario, asistencia psicológica, asistencia social, en fin, todo lo que el sector interreligioso le aporta. Y ya en este gobierno hemos empezado a crear, por eso, qué bueno, porque ya estamos en el Congreso de la República pensando en una ley que ya fue aprobada en el Congreso. Estamos a expensas de que el presidente de la República la firme, donde los funcionarios de todos estos ministerios aportaron, han entendido cuál es el papel de las iglesias y del sector interreligioso, y ya tenemos una ley que va prácticamente a condensado toda esta actividad y que hoy va a garantizar no solamente el derecho, sino también va a reconocer ese aporte social de las iglesias o del sector interreligioso al país. El senador Carlos Eduardo Guevara, ese proceso, ese camino para llegar a donde estamos hoy en día en el tema de libertad religiosa en Colombia, ¿ha sido expedito, ha sido fácil o ha sido un camino en el cual se ha tenido que batallar, luchar en contra de muchas circunstancias? Sí, es ha sido un camino muy bonito, pero se requiere de representación política. Yo quiero resaltar que el partido ha sido un abanderado de la libertad religiosa en el país, no solamente en los consejos, en las asambleas, en los planes de desarrollo. De igual manera, en el accionar diario siempre estamos pensando cómo podemos fortalecer este derecho, cómo podemos reivindicar y dar también esa dignidad a los líderes religiosos de nuestro país. Poder también, en cierto modo, alfabetizar en este tema porque hay mucho desconocimiento sobre el derecho, sobre los alcances en materia de ordenamiento territorial, en cómo articularse con las instituciones, por ejemplo, para poder llevar comida caliente a una comunidad apartada del país, cómo las entidades del sector interreligioso son los primeros respondientes en el caso de un proceso de desastre. Allí están las iglesias volcadas con su voluntariado, no solamente llevando una ayuda material, sino una ayuda espiritual. Y poco a poco hemos venido dando a conocer la importancia de esa articulación entre el sector público, el sector religioso, el sector económico, porque también ahora lo señalaba muy bien el senador Manuel, el sector también aporta en lo económico, en las discusiones presupuestales siempre se dice, bueno, ¿cuál es el aporte del sector religioso a la economía? Pues no solamente es en formalidad, sino también en entregarle a la sociedad personas de bien, con valores, con principios, y a su vez también estructuras organizacionales, empresas, bueno, tantos modelos asociativos que están dentro del sector religioso que le están aportando al bien común. Entonces ha sido un proceso no fácil, pero de muchas victorias. Y hemos venido dándole a conocer al sector público, sobre todo que tenía como una venda al señalar que Colombia era un país laico, sí, es laico, pero como lo decía el senador Manuel ahora, es un país netamente religioso, volcado a buscar de Dios, que cree en Dios. Y hemos podido generar esos lazos y ya se están aprobando las políticas públicas a nivel municipal, los enlaces de libertad religiosa, fortaleciendo el Sistema Nacional de Libertad Religiosa. Y bueno, queda un camino por delante. Y bueno, salió esta ley, gracias a Dios, con el apoyo de todos los partidos, que también va a dar un impulso importante
a seguir materializando y fortaleciendo los espacios de decisión del sector religioso. No, estamos en Infomira al oído, el podcast del partido político Mira, y estamos en este momento saludando a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en Colombia y a nivel mundial. Hoy un tema hermoso llamado libertad religiosa. Algo que decía ahora el senador Carlos Eduardo Guevara es sobre el tema de el generar los lazos en medio del país para poder sacar avante muchos de los procesos. En Bogotá, doctora Irma Luz Herrera, representante de la Cámara por el distrito, ¿cómo ha sido ese avance? ¿Cómo ha sido ese trabajo en Bogotá? ¿Cómo ha sido ese ejemplo de Bogotá para que ahora en el país se haya expandido absolutamente todo, doctora Irma Luz? Joaquín, en Bogotá ha sido una ciudad que ha inspirado también al partido. Aquí contamos con organizaciones del sector religioso muy valiosas, muy grandes. Y quisiera reforzar esto que nos decía el senador Manuel en el sentido en que las leyes existen o existen las disposiciones allí en la Constitución, pero es necesario trabajar para reglamentarlas, para bajarlas, para que realmente el sector sienta, el sector religioso sienta que está visibilizado y que esas normas, como la ley estatutaria, la 133 del 94, que se creó después también de la Constitución para desarrollarle ese derecho, pero que no solamente el sector, sino también quienes creen, sientan que ese derecho realmente les está siendo defendido. Aquí hemos tenido concejales desde el inicio del partido en Bogotá que han trabajado también a la par de ese trabajo en el Congreso. Nuestros actuales concejales, Samir Bedoya, Fabián Puentes, también han trabajado de la mano del sector religioso con las normas, acuerdos muy importantes para Bogotá que vienen a desarrollar el trabajo nacional y a buscar que en Bogotá se pueda facilitar que ese derecho no quede allí en el papel, sino que realmente el impacto que tengan sea considerado y que ese trabajo que realizan, por ejemplo, esté en un banco de proyectos que también existe a nivel distrital, que ha dado grandes resultados, y con el trabajo de los comités de libertad religiosa a nivel local también se ha podido ir generando, ir estrechando esos lazos, ir fortaleciendo, visibilizando, motivando. Aquí los hemos visto al sector religioso con nuestros concejales y motivados por ellos y por el distrito capital también en ferias empresariales que dan cuenta de ese aspecto que trabaja tanto el sector religioso, el emprendimiento, ferias en todas las localidades que vinculan a las personas, a los emprendedores que llevan productos, que construyen la ciudad, que construyen el país y el sector económico. De manera que en Bogotá también hay una gran movilización y hay un gran reconocimiento también en gran parte por ese trabajo que ha hecho el partido Mira durante estos últimos 25 años. Senador Manuel Virgo Espiraquive, como para ir concluyendo ya, yo sí quisiera tener como qué se ha construido, socializarle a la gente que nos está escuchando hoy, qué se ha construido, cuál ha sido ese trabajo juicioso y por qué el partido político Mira ha entregado su enfoque en todo lo que es el tema de la libertad religiosa. La misma pregunta para todos que me parece bien importante. Bueno, yo sí creo que lo que se ha logrado con esto, lo que se ha podido construir la unidad. Para nosotros es altamente satisfactorio ver, por ejemplo, cómo gobernadores, alcaldes, como ver concejales, diputados, sector privado, sentados en una mesa que se llama Comité de Libertad Religiosa, donde se sientan, pese a sus diferencias religiosas, pero se sientan unidos con un principio ético fundamental que les convergen a todos, que es la solidaridad o el amor al prójimo. Y a partir de allí, presentar propuestas, poner en práctica lo que se aprenden doctrinalmente en sus respectivas religiones, ayudar al prójimo, que es lo fundamental, y a partir de ahí entonces se transversaliza en salud, deporte, educación,
asistencia social, alimentos, bueno, en las habilidades y en las fortalezas que tenga cada institución al servicio todos de esa comunidad vulnerable. Entonces, es para mí de verdad lo que he visto en estos ya casi 10 años, donde la política pública de libertad religiosa ha comenzado a penetrar en la sociedad y se le ha quitado ese estigma de que la religión no puede participar en la política. Senador Carlos Eduardo. Bueno, yo creo que el principal motor, ya lo decía el senador, es la unión, poder sentarnos un católico, un judío, una persona de la religión musulmana, un agnóstico, un adventista, bueno, tantas expresiones religiosas que están en el país, sentarse en una mesa, unirse y crear consensos y poderle señalar a un alcalde, a un gobernador, a un consejo, mire, esta es la propuesta del sector religioso en muchos temas, en salud, en pandemia, el sector religioso es un trabajo maravilloso en atención humanitaria, temas de migración, comida caliente, la Iglesia Católica, en temas de emprendimiento, lo decía la representante, muchas organizaciones dispuestas a trabajar también con las personas en condición de discapacidad, habitante de calle. Y lo más importante, Joaquín, las iglesias están en las zonas más apartadas del país, en la área más lejana, y es el brazo social de cualquier sociedad y gobierno. Yo creo que ese es el aporte que el Partido Mira ha venido sembrando, ha venido también concientizando, y muchos alcaldes, muchos gobernadores ya ven la importancia de tener al sector religioso de su lado. Yo creo que es un gran legado que deja el partido y que está construyendo. También la labor de tener un viceministro en una cartera tan importante, el liderazgo de poder también dejar presupuestos, articular el banco de proyectos del sector religioso, crear el Observatorio de Libertad Religiosa, también darle orden al sector. Es un gran legado también del viceministro Carlos Alberto Baena, que nos representó en el gobierno anterior. Yo creo que el partido avanza en esta línea tan importante que es transversal, la creación de un comité transversal para que podamos tener esa interlocución en los diferentes sectores y que se pueda mirar el sector, por ejemplo, el sector salud, cómo aporta el sector religioso, sector educación, cómo aporta el sector religioso, sector seguridad, cómo aporta el sector religioso, planeación distrital, el sector religioso está aportando también en términos de convivencia y de revitalizar el tejido urbanístico de una ciudad, lo decía un exalcalde. Entonces, eso se está plasmando y yo creo que lo estamos haciendo de manera muy articulada y con el apoyo de todas las organizaciones religiosas que se han vinculado a los comités en el país, que ya son más de 360, si mi memoria no me falla. Doctora Irma Luz Herrera, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Político Mira. Conclusión como tal de todo lo que se está realizando por parte del Partido Político Mira. Bueno, ha sido un trabajo maravilloso, un trabajo muy motivador. Se ha reconocido y se ha visibilizado un sector que estaba tal vez escondido, su labor, porque nunca ha sido el propósito eh, tal vez darlo a conocer o que se le reconozca, pero ha sido esto muy importante porque ha sido en dos vías. Ahora el senador Guevara decía, ha sido un aliado estratégico del Estado, eso empezar a dar a conocer esto a los alcaldes, gobernadores de los que hablaba el senador Manuel, a decirles el sector aporta, el sector es un sector muy importante porque puede ayudarle a construir no solamente en la parte social, sino también con la cantidad de voluntarios profesionales, personas tan preparadas que están en el sector, pero que además tienen unos valores muy importantes que necesita el país y necesita la gestión pública, la honestidad, el gasto público eficiente, el hacer las cosas pensando en la gente, no en intereses personales, sino generales. Pero también ha sido un trabajo que se ha logrado con el sector religioso de decirles importante su voz, participe. Eso que usted conoce, eso que usted ha hecho por años, también cómo lo ponemos al servicio del país y al servicio de lo público. Esto creo que ha sido también un importante legado que el partido
le ha dejado al país, haciendo reconocer por un lado el sector, pero también diciéndole al sector, su voz es importante y los valores que el sector promueve son fundamentales, además de todo lo que hacen con la gente para que nuestro país sea mejor, para que esa gestión pública que a veces es tan criticada por ineficiente, porque nos falta tener mayor honestidad en el manejo de muchas cosas, pues sea eso y hacia allá vaya nuestro país, hacia lograr que sea impecable esa gestión pública con el aporte del sector religioso. Un agradecimiento muy especial a los representantes del partido político Mira, al presidente del partido político Mira, al doctor Manuel Virgües Piraquive. Verdaderamente es un tema que tiene mucho por contar, la libertad religiosa, y hoy aquí en Infomira al oído hemos podido comprender un poco mejor. Los invitamos a todos a que estén muy atentos a las redes sociales del partido político Mira para que de esa manera vayan comprendiendo mucho más acerca del valor de la libertad religiosa. Enhorabuena para el país, enhorabuena para todos. Muchas gracias por participar. Un abrazo muy grande. Por favor, sigan luchando, sigan trabajando por la libertad religiosa en Colombia. Esto ha sido Infomira al oído. Muchas gracias y un maravilloso día.